Amor y justicia son las dos caras de la misma moneda. ¿Por qué este título? Bueno, lo vamos a ir explicando a medida que desarrollemos el tema, pero el amor y la justicia, que son dos de los principios del gobierno de Dios, porque son dos características de la persona de Dios, del carácter de Dios, siempre actúan juntos. Es un error separarlos. Y vamos a ir desarrollando este tema, este concepto, a lo largo de esta reflexión. Comienzo con una frase muy conocida, muy popular, y la frase dice: si Dios es amor, ¿por qué pasan cosas malas? Esto seguramente lo escuchaste, y no solamente lo escuchaste, seguramente vos te lo preguntaste incluso más de una ocasión. Sí, vos que sos cristiano y que tal vez llevas toda una vida en el cristianismo, te podés haber preguntado esto, y es una pregunta legítima, es una afirmación legítima, que obviamente necesita también una respuesta legítima. El problema es que a veces nos quedamos con la afirmación y no buscamos en Dios la respuesta. Este reclamo asume la idea de que el amor de Dios debe motivar justamente a Dios a hacer justicia. Es decir, este reclamo, esta afirmación, dice que si Dios realmente amara, si Dios realmente es amor, Él tendría que ejecutar justicia. Este reclamo de alguna manera, o esta afirmación de alguna manera, une o asegura que el amor sin justicia no es amor. Pero hay un segundo reclamo, que también es una segunda afirmación que a veces nosotros encontramos con cierta frecuencia, y es que el Dios del Antiguo Testamento, o que el Antiguo Testamento presenta a un Dios que se enoja y castiga con mucha facilidad. Parece que no es, ¿verdad?, un Dios de amor. En este caso, esta declaración considera que el amor y la ira, que el amor y la justicia se oponen entre sí. Fíjense que es diferente al planteo anterior. Sin embargo, aunque son planteos diferentes, de alguna manera son muy populares, son muy comunes. Si Dios es amor, piensan algunos, entonces no debe enojarse y no debe sentir ni expresar ningún tipo de ira, ningún tipo de enojo. Estas declaraciones, como dije recién, se oponen entre sí, pero son muy populares. Y por supuesto son dos declaraciones de muchas otras, que de alguna manera cuestionan o ponen en tela de juicio este asunto, esta relación entre el amor y la justicia de Dios. ¿Cuál es el punto al cual yo quiero llegar? Fíjense que estoy dando de alguna manera, no sé si adelantando una conclusión, pero ¿cuál es la meta a la cual quiero llegar con esta conclusión? La meta es que la ira divina, el enojo, la ira divina, es la respuesta apropiada del amor al mal y a la injusticia. Repito, la ira divina es la respuesta apropiada del amor al mal y a la injusticia. En la Biblia hay una íntima relación entre estos dos principios, entre el amor y la justicia, especialmente en la manera en que Dios gobierna o cómo utiliza estos dos conceptos, estos dos principios, a la hora de gobernar. Un pasaje de los tantos que podríamos mencionar se encuentra en Salmo 85:10. El texto, voy a leer la traducción en lenguaje actual, una versión moderna, y dice: el amor y la lealtad, la paz y la justicia sellarán su encuentro con un beso. Qué interesante, que me gusta mucho la manera en que lo manifiesta, ¿no? Hay una íntima relación entre los principios de gobierno de Dios, especialmente, o el énfasis hoy lo vamos a colocar entre el amor y la justicia. Yo diría que, para terminar esta primera parte, esta introducción, yo diría que no existe amor sin justicia. No existe amor sin justicia. La justicia es una parte inherente del amor. No existe amor sin justicia. Y la justicia proviene del amor. No existe amor sin justicia, pero al mismo tiempo la justicia proviene del amor. Y es interesante que podamos ver la relación entre estos dos principios del carácter y del gobierno de Dios.
Para esto se podría hacer de muchas maneras y habría material para escribir tomos y tomos. De hecho, hay gente que los escribe. Pero yo solamente voy a desarrollar brevemente 3 mitos sobre la ira divina o 3 mitos sobre el enojo de Dios. El primero de esos mitos es: el Dios del Antiguo Testamento es malo y el Dios del Nuevo Testamento, en la persona de Jesús, es bueno. Es bueno. Bueno, ustedes saben que el sábado pasado justamente compartí con ustedes este tema, que era el segundo. Hay 2 temas que se llaman iguales, ¿verdad? Jehová malo versus Jesús bueno. Pero hoy incluso voy a cubrir material nuevo, ¿no? Ni siquiera estoy tocando el mismo material que compartí con ustedes el sábado pasado. Bien, el Dios del Antiguo Testamento, nosotros vamos a descubrir que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. No son 2 dioses diferentes. Y esto está bien cubierto bien demostrado, o por lo menos di toda la argumentación, en el tema Jehová malo versus Jesús bueno, primera parte. Les voy a dejar por acá una tarjeta así para que ustedes lo puedan ver si lo desean. Quiero que nosotros ahora podamos hacer alguna comparación, ¿sí?, entre este teóricamente Dios malo del Antiguo Testamento con el Dios bueno del Nuevo, ¿sí? Fíjense que en el Antiguo Testamento se enfatiza que Dios es misericordioso, que Dios es bueno, que Dios que ama mucho y que está desesperado por salvarnos. Algunos textos nada más de los que podríamos citar, ¿verdad? Salmo 86, 15 dice: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Podemos leer también Éxodo 34, 6 y 7, dice: Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo declara inocente al malvado. Castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Es interesante que en este texto, en este último versículo, dice que Dios extiende su misericordia a millares, pero solamente ejecuta justicia hasta la 3ª o 4ª generación. De hecho, Éxodo 34, 6 y 7, lo hemos dicho en otras ocasiones, nos muestra el carácter de Dios, un carácter desproporcionado. Hay 6 referencias a la misericordia contra una sola referencia a la justicia, ¿verdad? Así es que aquí hay una combinación de amor expresado en misericordia y justicia, y el predominante, por supuesto, es el amor. Y estamos hablando del Dios del Antiguo Testamento, que algunos dicen que es el Dios malo. Bien, Jesús explica en el Nuevo Testamento que el amor a Dios y al prójimo, que es el gran mandamiento, ¿verdad?, proviene del Antiguo Testamento. Y él va a citar, o podríamos citar, 2 versículos. De Deuteronomios 6, 5, dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y podríamos citar también Levítico 19, 18, que dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando nosotros notamos que Jesús dice que es el gran mandamiento, ¿sí?, no está inventando, no está elaborando un nuevo mandamiento en ese instante, sino que está citando sencillamente textos del Antiguo Testamento. También a veces caemos en el error de pensar que el Dios del Antiguo Testamento era una persona irritable, que se enojaba con mucha facilidad, pero que Jesús no era así. Sin embargo, si nosotros vamos a Juan 2, del 13 al 16, nos encontramos con que Jesús limpia, purifica el templo de todas las cosas perversas que se generaban ahí. Se había desvirtuado por completo el servicio que Dios pretendía que se ofreciera en el templo, y se había desvirtuado por completo, y esto Jesús no lo hace una vez, lo hace 2 veces, lo registran los evangelios. Así que ahí Jesús hace un látigo de cuerdas, dice el texto bíblico, dice que hace un látigo de cuerdas y los echa a todos, volcando las mesas. O sea, hay hasta cierto grado de violencia. No es que les sugirió que se fueran, ¿verdad? Uno no hace un látigo para sugerir que
que se vayan. Él vuelca las mesas, libera a los animales, los echa a todos. Y este es el Dios del Nuevo Testamento, que también parece que en momentos determinados, ¿verdad? Él también manifiesta su indignación, su enojo hacia diferentes injusticias. Nosotros vamos a encontrar entonces algo que vamos a ir desarrollando también en esta reflexión, en que enojarse no necesariamente es malo. Cuando nosotros como padres sufrimos, vemos que nuestros hijos sufren alguna injusticia, y es una verdadera injusticia, ¿verdad? Sentimos nosotros un sentimiento interesante ahí que tiene que ver con que se produce cuando alguien está lastimando a alguien que amamos, a un ser que amamos. ¿Y no les parece que a Dios le puede pasar lo mismo? Claro que sí, claro que sí. Lo que vamos a ver a lo largo del estudio es que los motivos que nosotros, a través de los cuales nos enojamos, no son los mismos que Dios. Dios tiene motivos mucho más puros, pero también tiene motivos para enojarse, claro que sí. Y la reacción que nosotros tenemos es diferente a la de Dios. Ya lo vamos a ir viendo, ¿sí? El hecho de que Jesucristo purificara el templo en 2 ocasiones, me parece a mí que es un perfecto ejemplo en que el amor y la justicia son las 2 caras de la misma moneda, en el carácter de Dios. Repito, el amor y la justicia son 2 caras de la misma moneda en el carácter de Dios. Aquí Jesucristo, por amor a su Padre y por amor a todos los que eran abusados por un servicio, porque el servicio del santuario estaba tergiversado, entonces aplica justicia. ¿Se dan cuenta? Entonces, por amor a los desvalidos y por amor al nombre y a la reputación de Dios, su Padre, Él aplica justicia, echándolos a todos, porque esa era la medida que correspondía. Isaías 61:8 dice: yo, el Señor, amo la justicia y aborrezco el robo y la maldad. Estoy seguro que Cristo tenía esto en mente cuando purificó el templo. Dios está profundamente preocupado por la injusticia en el mundo. Fíjense cómo lo expresa Salmo 82 del 2 al 4. ¿Hasta cuándo ustedes juzgarán con injusticia y tratarán como inocente a los impíos, es decir, a los malvados? Defiendan a los pobres y a los huérfanos. Hagan justicia a los afligidos y a los menesterosos. Liberen a los afligidos y a los necesitados. Pónganlos a salvo del poder de los impíos, es decir, de los perversos, de los malvados. Dios es amor, sin embargo, la ira de Dios es la respuesta adecuada del amor contra el mal, porque el mal hiere a las personas, porque el mal hiere a las personas que Dios ama, que Dios ama. Entonces, la ira de Dios es la manifestación amorosa, es la manifestación del amor de Dios hacia la injusticia, porque la injusticia lastima a las personas y Dios ama a las personas. En definitiva, nosotros o las personas lo que van a hacer no es tanto cuestionar esto de que por qué Dios ejecuta justicia, sino la manera en que ejecuta justicia. Y eso también lo vamos a ver en un ratito. Por ejemplo, Romanos 1:18 dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. O sea, ¿contra quién se revela la ira de Dios? Contra los que hacen el mal. ¿Por qué? Porque como leímos recién en el Salmo y en Éxodo 34, Dios no es un ser inmutable ante el mal. Al contrario, Dios toma cartas en el asunto ante el mal, ante las injusticias y ante el pecado. Notemos lo que menciona Romanos 3, 5 y 6. Dice: entonces, ¿qué diremos si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios? ¿Que Dios es injusto cuando nos castiga? Hablo como hombre. De ninguna manera, pues si Dios fuera injusto, ¿cómo juzgaría al mundo? Aquí y en otros pasajes del Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, afirman que Dios tiene el derecho de juzgar y que siempre lo hace con perfecta justicia. Entonces, los cristianos que de alguna manera cuestionan cómo Dios gobierna y cómo Dios ejecuta justicia, debemos creer en la palabra de Dios, la cual dice que Dios se hace cargo de las injusticias, o sea, toma parte
¿sí? No es una persona que no le importa, no es un Dios insensible y que siempre, cuando ejecuta justicia, lo hace de manera perfecta. El segundo mito es: Dios está constantemente enojado, especialmente en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dios está continuamente enojado. Ese es el segundo mito. Sin embargo, las Escrituras lo describen como un Dios sumamente paciente, amoroso, compasivo y misericordioso. Por ejemplo, Malaquías 3:6 dice: yo soy el Señor y no cambio, por eso ustedes no han sido consumidos. En otras palabras, Dios es misericordioso, como vimos en Éxodo 34, 6 y 7, y Dios es perseverante en su misericordia. Entonces, Malaquías 3:6 une estos dos conceptos: un Dios misericordioso y un Dios perseverante que no se rinde en alcanzar a sus hijos para aplicar en ellos su misericordia, para otorgarles su misericordia. Y dice, y el texto dice: porque yo soy misericordioso y porque los amo, y porque no cambio, es decir, persevero en la decisión de tener misericordia a ustedes, ustedes no han sido consumidos por las consecuencias de sus propios pecados. Porque soy misericordioso. Porque lo que han hecho ustedes y lo que están haciendo ya deberían haber sido consumidos por las consecuencias de sus propios pecados. Sin embargo, porque soy misericordioso y porque persevero en amarlos, ustedes no han sido consumidos. Si bien las Escrituras incluyen casos en donde se ejecuta la ira divina y se ejecuta incluso el juicio divino, ¿sí? Hay numerosos casos en la Biblia, también hay largos periodos de tiempo en donde Dios durante siglos pasó por alto el pecado y la maldad. De hecho, en la Biblia no tenemos tiempo para ver todos los casos, pero déjenme destacar algunos. La Biblia destaca a Dios no tanto como un Dios que se enoja con facilidad, eso lo podemos encontrar si leemos algunos textos aislados, pero sin embargo la Biblia lo describe como un Dios que persevera, que ama y que busca. Por ejemplo, si vas al libro de Oseas, todo el libro de Oseas es increíble, de alguna manera describe esto, pero si vas al libro de Oseas del capítulo del 1 al 3, ahí Dios se presenta como Dios se presenta como un esposo fiel, que ama, pero que es despreciado y afligido por un cónyuge adúltero. Ahí se presenta a Dios como un esposo que hace múltiples propuestas para salvar la relación con su cónyuge adúltera, ¿verdad? Pero todas esas propuestas son rechazadas en un ciclo repetitivo y trágico de amor no correspondido. Todo el tiempo Dios está buscando, rescatando, hay misericordia, quiere restaurar la relación, y su cónyuge todo el tiempo huye, lo engaña, es abandonada y ninguneada y rebajada por sus amantes, y cuando cae en la peor de las desgracias, pues sus amantes han usado y abusado de ella, entonces él va y la rescata. Ella no lo merece, pero él va y la rescata. Y sin embargo, el ciclo, aunque ha sido rescatada, el ciclo se vuelve a repetir una y otra vez. De esta manera ilustra a Dios la manera en que buscó a su pueblo una y otra vez y cómo su pueblo se comportó ante el amor de Dios, ante las expresiones de amor y de misericordia de Dios. Salmo 78 y Nehemías 9 mencionan este mismo ciclo que mencioné recién, este ciclo repetitivo de rebelión y rechazo de parte del pueblo de Dios hacia Dios y hacia su gracia y su paciencia, que Él tuvo con ellos todo el tiempo. Fíjense lo que dice Salmo 78, versículos 37 al 39. Dice: en el fondo nunca fueron rectos con Él, ni se mantuvieron fieles a su pacto. Dios, en su bondad, les perdonó su maldad. Más de una vez contuvo su enojo, calmó su ira y no los destruyó. Se acordó que eran mortales, un simple soplo que se va y no vuelve. Dios entiende que somos débiles, y porque somos débiles, entonces Él decide seguir teniendo misericordia. El Salmo dice que más de una vez, Él tenía que dejarnos cosechar las consecuencias de nuestras malas decisiones, y más de una vez se contuvo de dejarnos cosechar
las consecuencias de nuestras malas decisiones para entonces darnos nuevas oportunidades. No veo en este texto y en otros que hemos estado leyendo a un Dios que se enoja fácil, al contrario. Veo a un Dios que intenta de muchas maneras darnos nuevas oportunidades, evitando que cosechemos las consecuencias de nuestras propias malas decisiones. Jesús resume de alguna manera todos estos siglos de paciencia de Dios que fue rechazada por su pueblo, ¿verdad? Que fue rechazada por su pueblo. En Mateo 23, del 37 al 38, en la entrada triunfal, cuando Él llega ahí, este domingo una semana antes de ser crucificado, y el texto dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Pero no quisiste. Vuestra casa os es dejada desierta. Y esto Jesucristo lo dijo llorando. Llorando. Es una de las pocas veces que nosotros logramos que la Escritura registra a Jesús llorar. Llora de tristeza porque Dios ha intentado de múltiples maneras salvar a su pueblo, ha sido misericordioso en extremo, y sin embargo el pueblo de Dios apedreaba a los mensajeros, lo dice el texto, ¿no? Apedreas a los profetas, los mensajeros que Dios mandaba, para que ellos se pudieran arrepentir y volverse de sus pecados. No veo aquí un Dios que se enoja fácilmente. Incluso la gracia de Dios se manifiesta, es tan grande que se manifiesta no solamente para su pueblo, sino también para las naciones. Para las naciones incluso que no tenían a el Dios verdadero como su Dios. Naciones que eran idólatras, que tenían ídolos o dioses inventados como sus deidades principales. Y un caso que para mí resume de alguna manera muchos casos que podríamos citar es el caso del profeta Jonás. Cuando llegamos hacia el final del capítulo, del libro, en el capítulo 4, aquí Jonás muestra, dice con toda claridad que él no quería ir a predicar a Nínive porque sabía que Dios era extremadamente misericordioso y los iba a perdonar. Fíjense, Jonás 4, 1 y 2, el texto dice: pero Jonás se quedó muy disgustado y se enojó. Entonces oró al Señor y le dijo: y bien, Señor, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Ya sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás no tenía el concepto de que Dios era un Dios que se enojaba con facilidad y que estaba continuamente irritado. Y justamente porque Jonás sabía que Dios no era así, al contrario, como Jonás sabía que Dios era un Dios misericordioso, que realiza invitaciones, y cuando las personas aceptan esa invitación, Dios los libra de las consecuencias de sus pecados, ¿verdad? Como Jonás sabía eso, entonces él, en lugar de ir a Nínive, se fue a Tarsis. Si ustedes conocen la historia, ¿no? Fue arrojado al mar, tragado por el gran pez y demás. Así aquí tenemos a un profeta que se niega a cumplir con la misión de Dios porque él sabía muy bien que Dios era extremadamente misericordioso. No era un Dios que se enojaba con facilidad. Era el profeta el que se enojaba con facilidad, no Dios. Y lo vemos en la historia. Hay un punto importantísimo que a nosotros nos cuesta mucho entender. A mí me cuesta, a nosotros nos cuesta mucho entender. Y es que la disciplina es una medida desesperada de Dios para salvarnos. Repito, la disciplina es una medida desesperada de Dios para salvarnos. Tenemos que tener en cuenta que las posibilidades de vivir sin Dios, que las posibilidades de vivir sin la protección y el sustento especial de Dios son prácticamente cero. Prácticamente cero. La disciplina de Dios hacia su pueblo, hacia nosotros, fue para su bien y es para nuestro bien. Es para nuestro bien. El pueblo no era consciente de las consecuencias de vivir rechazando a Dios. Porque si vos tenés en cuenta que vivimos en el contexto del conflicto entre el bien y el mal, el bien representado por Dios y el mal representado por Satanás,
Satanás se ha propuesto, y lo vemos en la Escritura, destruir este planeta. El odio es el principio de gobierno de Satanás. Entonces, no somos conscientes que cuando nos independizamos de Dios, que cuando nos alejamos de Dios, automáticamente, cuando rechazamos a Dios, automáticamente quedamos en manos de Satanás. Entonces Dios ejecuta disciplinas en un acto de profundo amor para que nosotros entendamos la condición delicada en la que nos encontramos y volvamos a Él para no quedar totalmente librados en manos de Satanás, porque nos va a destruir. Y estoy seguro que no será una destrucción rápida, porque su odio es tan grande que la destrucción será lenta y dolorosa. Entonces, la disciplina de Dios es un acto de amor de Dios para que nosotros entendamos la condición delicada en la que nos encontramos, pero especialmente para que nosotros no nos alejemos de Dios y quedemos en manos de Satanás. La disciplina de Dios se concreta en acciones desesperadas de Dios para que su pueblo decida mantenerse a su lado. Y cuando vos ves eso, cuando vos mirás al Antiguo Testamento y ves la manera en que Dios ejecuta justicia, la manera en que Dios ejecuta su ira con estos ojos, entonces dejás de ver a un Dios vengativo, dejás de ver a un Dios retributivo, dejás de ver a un Dios que se enoja porque no hacen lo que Él quiere y empezás a ver a un Dios misericordioso. Entonces, cada vez que Dios ejecuta justicia, cada vez que se enciende la ira de Dios, es Dios intentando salvarnos de una situación peor. Es Dios, de alguna manera, aplicando su disciplina para salvarnos de situaciones peores. El problema no es lo que dice la Biblia, el problema es con qué ojos miro los hechos que se ven en la Biblia. Tengamos en cuenta también que a mayor peligro de perdernos, más enérgica es la disciplina. Esto voy a usar una ilustración muy conocida, pero voy a usar otra también. Empiezo con la más conocida. Cuando nosotros, a ver, si nuestro hijo está a 5 o 6 metros de un precipicio, de un acantilado, donde se puede caer 200 metros y perder la vida, nosotros le decimos, vení, acércate, no te acerques que te podés hacer daño, si está a 5 metros. Pero si nuestro hijo está al borde, en el mismo borde, y la mitad de la planta del pie está en el vacío y la mitad de la planta del pie está en el mismo borde, nosotros no vamos a decirle, oh querido, ¿tenés la bondad de acercarte? No. Es probable que nuestra reacción sea hasta violenta, tal vez gritando, tal vez acercándonos y tomándolo de la ropa y ¿verdad? Jalándolo y tomando para que no caiga. Y alguien que puede estar a 50 metros, a 60 metros, me escucha gritar, correr y prácticamente arrancarle la ropa para sacarlo, y quien no conoce el contexto, ¿qué puede pensar? ¡Ah! Qué mal padre, qué violento, qué mal ejemplo, y hasta me puede denunciar. Déjeme darle otro ejemplo. Romper ventanas es un delito. Es un delito. Ahora, no es lo mismo romper la ventana, yo voy caminando en la calle y rompo la ventana de una casa, ¿eso es un delito? Sí, está bien, está mal, es un delito. Que estar en vuelo, en la altura, ahí, velocidad crucero, a la altura que vuelan los aviones, y romper una ventana ahí. ¿Es el mismo delito? Sí. Pero no, ¿me entienden? No es lo mismo romper el vidrio de una casa que romper el vidrio de un avión en vuelo. Las implicancias son mucho más graves y la reacción de aquellos que aplican justicia será mucho más grave también. Las consecuencias, la acción de los oficiales de vuelo serán mucho más duras y la sentencia del juez será mucho más duro, porque allá arriba hay muchas más cosas en juego. Igual pasa con algunos textos del Antiguo Testamento. Vemos Dios tomando medidas en algunas ocasiones, vemos Dios tomando medidas drásticas, fuertes. Lo que pasa es que había mucho para perder y Dios tenía que evitar que la ventana del avión se rompiera o que se siguieran rompiendo otras ventanas.
Y en otras ocasiones vemos, como leímos recién, Dios teniendo durante siglos misericordia y paciencia, porque el contexto de alguna manera permitía que Dios pudiera aplicar su misericordia de esa manera. La ira de Dios, de paso, la ira de Dios no necesariamente es Dios enojándose. Jeremías 6:19 y otros pasajes, Romanos 1 también hablaba en esta dirección, nos menciona que la ira de Dios es es Dios que nos deja cosechar las consecuencias de nuestras propias malas decisiones. Fíjense lo que dice el texto. Óyeme bien, tierra, voy a traer sobre este pueblo un mal que es el producto de sus pensamientos, pues no quisieron obedecer mis palabras y aborrecieron mi enseñanza. Bien, se nos acaba de cortar la electricidad, pero seguimos con el tema. Entonces, aquí lo que vemos es que la ira de Dios es Dios dejándonos cosechar las consecuencias de nuestras malas decisiones. Ese es el mal. Es decir, cuando Dios quita su mano protectora sobre nosotros porque nosotros lo hemos rechazado, porque nosotros nos negamos, ¿sí?, a ser protegidos por Él, entonces eso Dios, fíjense en el pensamiento hebreo, es Dios mandando un mal, pero el mal no es que Dios manda el mal, sino que el mal es que Dios me permite cosechar las consecuencias de mis malas decisiones. Romanos 1 va a decir que Dios los entregó a sus pecados. ¿Por qué? Porque no reconocieron a Dios como Dios. Entonces lo rechazaron, entonces dice Dios los entrega. Ahí está la ira divina. Dios no aflige ni entristece voluntariamente a nadie. Fíjense lo que dice Lamentaciones 3:33. No es la voluntad del Señor afligirnos ni entristecernos. Dios no se complace en la muerte de nadie, sino fíjense lo que dice Ezequiel 18:32. Porque yo no quiero que ninguno de ustedes muera, así que vuélvanse a mí y vivirán. Dios, de hecho, nos suplica para que nosotros nos volvamos a Él, volvamos a sus caminos, volvamos bajo su mano protectora. Ezequiel 33:11 lo dice así. Pues yo, su Señor y Dios, juro que no quiero la muerte del impío, sino que éste se aparte de su mal camino y viva. ¿Por qué ustedes, pueblo de Israel, quieren morir? Apártense de su mal camino. Dios no es un Dios que se enoja fácilmente y que vive continuamente enojado. Al contrario, las expresiones de la ira de Dios se dan en dos contextos. En primer lugar, es solo Dios dejándonos que cosechemos las consecuencias de nuestras malas decisiones porque lo hemos rechazado y Él respeta nuestras decisiones. El respeto es uno de los principios de su gobierno. O el otro contexto en el que se manifiesta la ira de Dios es Dios aplicando disciplina de manera aparentemente violenta, sí, porque estamos al borde de perdernos. Entonces Él tiene que tomar medidas drásticas para que nosotros no caigamos y no nos perdamos. ¿Cuál es el tercer mito que quiero analizar hoy? El tercer mito dice lo siguiente: si Dios es amor, debería otorgar vida eterna a todas las personas y no debería ejecutar un juicio final contra aquellos que finalmente rechacen el amor de Dios. Fíjense que este mito va en contra de las primeras declaraciones que dimos, porque hay tantas declaraciones que se contradicen en sí mismas, ¿no? Esta declaración dice: si Dios realmente fuera amor, entonces Dios va a salvar a todos, quieran o no quieran, lo entiendan o no lo entiendan. O sea, este mito excluye por completo el concepto de justicia. Dios va a salvar al que quiere ser salvado y al que no, y al que se goza en la injusticia, al que rechazando a Dios se goza en la injusticia, ejecuta injusticia, y da lo mismo para ese que para aquel que de alguna manera reconoce la necesidad de un Salvador. Ahora, voy a presentar dos pasajes, ¿sí? El primero es Isaías 30, 18 y 19, y el texto dice: por lo tanto, el Señor esperará un poco y tendrá piedad de ustedes, y por eso será exaltado por la misericordia que tendrá de ustedes.
Ciertamente el Señor es un Dios justo, dichosos todos los que confían en Él. Ustedes, los que habitan en el monte Sión, en Jerusalén, nunca más volverán a llorar, porque el Dios misericordioso se apiadará de ustedes y les responderá cuando oiga la voz de su clamor. Este pasaje que vamos a leer dice que Dios quiere tener misericordia de nosotros. Quiere y la va a tener. Quiere tener misericordia de nosotros y la va a tener. Ahora, fíjense lo que dice este segundo pasaje, que ya lo leímos más arriba, es Éxodo 34, 6 y 7. Dice, Jehová, Jehová, fuerte, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo declarará inocente al malvado. Castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Este pasaje dice que Dios quiere tener misericordia, sí. Dice que Dios es extremadamente misericordioso, sí. Dice que Dios es, el carácter de Dios tiene 6 veces más atributos a la misericordia que a la justicia, sí. Pero además este pasaje dice que aunque Él quiere tener misericordia, porque es extremadamente misericordioso, no va a dejar de ejecutar justicia. Él no va a evitar, ¿verdad? No dejará impune al malvado. Él va a ejecutar justicia. Dios está dispuesto a perdonar, pero no excluyendo la justicia. Porque el amor y la justicia no se pueden separar. El amor sin justicia no es amor, y la justicia proviene del amor. Por otro lado, uno de los principios del gobierno de Dios es la libertad de elección, el libre albedrío, la capacidad de elegir. Este mito dice que Dios, porque es amor, debería salvar a todos. Eso se llama en teología universalismo. Dios va a salvar a todos, quieran o no quieran, no importa lo que hagan, ¿verdad? Pero Dios no podría salvar a todos así, porque Dios respeta la capacidad de elegir. Es decir, Dios te pregunta, ¿quieres ser salvo? Si quieres ser salvo, entonces te va a salvar. O va a hacer todo lo posible para salvarte. Dependerá de nuestras decisiones. Dios no puede violar la decisión de nadie, porque Él respeta nuestras decisiones. De paso, Dios va a ejecutar justicia con todos nosotros. Dios va a ejecutar su justicia con todos nosotros. Él aplica su misericordia a todos, o desea aplicar su misericordia a todos. No todos la aprovechan y la desean. Y Él también desea aplicar la justicia a todos. Pero la justicia de Dios no es nuestra justicia. La justicia humana es Dios dándote lo que mereces. Perdón, en la justicia humana se te da lo que mereces. ¿Sí? Si cometiste un delito, hay una ley que dice que para ese delito hay una condena de X cantidad de tiempo, lo que sea. O sea, en la justicia humana se te da lo que mereces, lo que tus hechos merecen. Pero en la justicia divina se te da lo que elegís. En la justicia divina recibís lo que elegís. Si elegís a Cristo como tu Salvador, recibirás la justicia de Cristo. Perdón. Recibirás el manto de justicia de Cristo y serás salvo. Y si decidís rechazar a Dios, recibirás la justicia recibirás tus propias justicias, como dice Isaías 64:6. Recibirás tus propias justicias que son trapos de inmundicia, según el texto. Para Dios, la justicia de Dios consiste en recibir lo que vos elegís. Por eso Dios no puede quiere salvar a todos, pero salvará a todos aquellos que elijan ser salvados. Imaginen que Dios aplicara en nosotros la justicia humana, que recibimos lo que merecemos. Todos estaríamos perdidos, porque nosotros solo merecemos la perdición. Solo merecemos la muerte, lo dice claramente las Escrituras. Dios tiene paciencia y en ocasiones pareciera que es tanta su paciencia que dilata el cumplimiento de su justicia. Los que dicen si Dios es amor, ¿por qué el mundo pasan cosas malas? Dan una idea de que la paciencia de Dios es tanta que Él dilata el aplicar su justicia de tal manera que parece como que es mucho. No, bueno, como diciendo, bueno, cortemos acá, apliquemos justicia porque
tanto amor sin justicia parece que hace que el mundo cada vez esté peor. Un poco es el mensaje implícito en esa declaración. Pero fíjense lo que dice 2 de Pedro 3:9. Dice, el Señor no se tarda para cumplir su promesa como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Dios no retarda sus promesas porque Él, de alguna manera, es negligente, sino porque nos tiene paciencia, porque es misericordioso, porque nos da tiempo para que nos arrepintamos, porque nos da tiempo para que nosotros podamos reflexionar y podamos ser salvos. La disciplina de Dios hacia su pueblo tiene por objeto salvarlo. No es retributiva ni vengativa, tiene por objeto salvarlos. Apocalipsis 3:19, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice, yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Aquí Jesucristo dice con toda claridad, que Él de alguna manera nos corrige y aplica disciplina porque somos indiferentes a Él. Y porque somos indiferentes a Él corremos peligro. Corremos peligro de quedar expuestos en las manos del enemigo para que nos destruya de la manera más miserable, lenta y dolorosa. Por eso Dios nos disciplina, porque estamos corriendo en un camino, estamos caminando una senda que nos lleva a la perdición. Ojalá nosotros podamos ver en Dios un Dios lleno de amor y de misericordia. Yo te invito a que vos te propongas leer la Biblia con esta mirada. Con los anteojos de Dios es amor, como dice 1 Juan 4:8, y Dios es misericordioso. Y que puedas ver en los actos de cuando Dios ejecuta justicia, un intento desesperado de Dios para salvarnos, para librarnos de las consecuencias de nuestras malas decisiones, para librarnos de lo peor que nos puede pasar en la vida, que es rechazarlo y que Él se aleje de nosotros. La plenitud de vida viene cuando Él está junto a nosotros, cuando está con nosotros y Él llena con su presencia nuestra vida. Y la plenitud de la miseria, de una vida miserable, es justamente todo lo contrario. Acércate a Dios, dale una oportunidad a este Dios que te ama y que está tan desesperado por salvarte, que a veces hace cosas cuestionables, a veces hace cosas humanamente cuestionables, pero solamente las hace porque desea que vos y yo estemos junto a Él. Dios te bendiga.